Vaya, vamos de nuevo a clase, ¿verdad? Y vamos con la filosofía moderna. Ahí es donde nos hemos quedado en la parte de los racionalistas. Entonces, los racionalistas, vaya, esto es una modificación. Desde la antigüedad nosotros vimos de que existían dos corrientes filosóficas, ¿verdad? Estaba el idealismo y el materialismo, que durante la Edad Media se convierte en realismo y nominalismo, y hoy en la Edad Moderna se convierte en racionalismo y empirismo. Esas son las dos corrientes. Entonces, el caso del racionalismo, él es equivalente al idealismo, ¿verdad? Eh, Confían en la razón, por eso racionalistas, y ocupan bastantes elementos metafísicos. Ahí está la definición, ustedes fácilmente la pueden copiar para que la tengan como conocimiento. Igual algunos representantes, ¿verdad? Como Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, ¿verdad? Esos son algunos de los representantes del movimiento racionalista. Se supone de que el padre del racionalismo es René Descartes. Entonces, él, pues, juega un poco, ¿verdad? Siempre habla del dualismo. En caso de la naturaleza, dice que eh, se divide en material e inmaterial, por eso dualismo, o sea, dos elementos. De la parte material se encarga la física y de la inmaterial la metafísica. Igual en el cuerpo, haciendo la misma comparación que hacían otros autores, ¿verdad? Comparando el cuerpo con la naturaleza, el cuerpo y el alma, ¿verdad? Serían las dos partes del ser humano, del hombre. En la parte del cuerpo se encarga la medicina y la del alma se encarga la psicología. Este Descartes, pues investigó de muchas cosas, ¿verdad? Que es el caso de las investigaciones materialistas, estudió sobre la cosmología, cosmogonía, matemática, ¿verdad? Que ahí, tiene unas frases bien célebres, ¿verdad? En su libro, El discurso del método, habla de que muchos de los procedimientos que seguían los geómetras y que nosotros, pues nos impresiona ver esas grandes deducciones con esas grandes fórmulas matemáticas, no son más que simples acumulaciones de pequeños fragmentos, ¿verdad? Elementales de matemática. Entonces, recuérdense de que estamos en una época donde está teniendo bastante énfasis el método científico. Entonces, para Descartes, vamos a decir, esa era una forma de conocer, ¿verdad? Ir de las partes más elementales a las partes más complejas. Estudia sobre física, ¿verdad? Hace algunos aportes en la mecánica, aportes en la óptica, aportes en la fisiología, que es bien importante, ¿verdad? Él se encargó también de hacer el estudio de los cuerpos, hacía disecciones de cadáveres, entonces hacía una investigación sobre los nervios y él dice de que son conectores que van desde el cerebro hasta las distintas partes del cuerpo, que esos son, por esos conectores es que el cerebro puede manejar todo el cuerpo, es decir, que el cerebro es la causa eficiente del ser humano. eh, También es por medio de la sangre, ¿verdad? Ese es otro elemento que considera la causa eficiente, porque es como una especie de motor, ¿verdad? Donde si usted, por ejemplo, tiene un vehículo y no le pone aceite o no le pone agua, inmediatamente se arruina. Igual el caso del cuerpo, ¿verdad? Si no tiene sangre, entonces no tiene vida. Por eso eh, ahí reside, ¿verdad? Reside la vida, la parte material de la vida, la sangre. Eh, en esos estudios también hace una investigación sobre la glándula pineal, ¿verdad? Que es la que se encuentra, la encuentra ubicada entre ceja y ceja, les voy a decir, ya que no puedo tener esa imagen. Pero bueno, él hace una deducción en donde dice de que todos los sentidos son dobles. En el caso del tacto, ¿verdad? Tenemos dos manos, dos piernas. En el caso del olfato, dos fosas nasales. En el caso del oído, igual, ¿verdad? Dos oídos. Y dice de que en el caso del único, o donde se reúnen todas esas sensaciones y que no es doble esa parte del cuerpo, es en la glándula pineal. Entonces ahí es donde él deduce que reside el alma. Vaya aquí, ¿verdad? Dentro de esas disecciones, ¿verdad? Él, pues bueno, encuentra la función doble, ¿verdad? De los nervios
como fuerza centrífuga y fuerza centrípeta también, ¿verdad? Es decir, usted, por ejemplo, toca una superficie caliente, va una señal desde el cuerpo hasta el cerebro y luego regresa del cerebro hacia la mano, en donde se interpreta como el dolor y obviamente la reacción de mover la mano, ¿verdad? O la parte del cuerpo que está sufriendo ese dolor, ¿verdad? Ahí, obviamente, de que el objetivo de toda esta investigación y de la ciencia en general era tener dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. En un principio, el estudio de la medicina en la Europa moderna del Renacimiento era conocer cómo estaba estructurado el cuerpo humano, pero solo con cadáveres. Conocían cómo estaba el cuerpo, pero poco a poco se dieron cuenta de que no era necesario solo conocerlo, sino que ya que sabíamos cómo estaba compuesto y cómo trabajaba, podía ocuparse para la medicina. Esto obviamente tomando la información de los libros de Avicena. Aquí, entre otros estudios de Descartes, bueno, está lo que se llama el método, ¿verdad? Él estudió con los jesuitas en el Colegio de la Fleché en Francia y él decía de que no confiaba de las investigaciones de la escolástica. Ya decíamos que a Aristóteles se le había encontrado un montón de defectos. Él incluso llega a decir de que tiene el conocimiento o ya domina todo el conocimiento de su época, pero siente que realmente ha perdido su tiempo, que no tiene un conocimiento sólido para distinguir qué es verdadero y qué es falso. Entonces él desarrolla su propio método. Este método consta de cuatro partes: la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. Entonces, en la evidencia, no admitir como verdadera cosa alguna que no parezca la razón clara y distinta. Por eso es de que él habla de ideas claras y distintas. Yo no voy a aceptar nada de que no me parezca así. En el análisis es dividir cada dificultad en cuantas partes sea posible y en cuantas se requiera para su mejor solución, ¿verdad? Un estudio minucioso de los elementos. En la síntesis es conducir ordenadamente los pensamientos de lo conocido y demostrado a lo desconocido y por demostrar. Recuérdense, esa es una parte de la superación del silogismo de Aristóteles, en donde él, pues, no daba ningún conocimiento nuevo, pero luego Francis Bacon dicen de que el conocimiento debe ir así, ¿verdad? De lo que yo no, yo lo que yo conozco hacia lo que no conozco. Si no, sería simplemente tautología. Y finalmente la enumeración, que es básicamente la recolección de datos, ¿verdad? Recuento de integral y revisión general para que se llegue a estar seguro de no haber omitido nada. Así es como eh, plantea su método Descartes. Eh, entre los rasgos fundamentales, él es fundador, bueno, no fundador, hay que hacer justicia. Él retoma si ustedes se recuerdan, el argumento de San Anselmo de Canterbury sobre la prueba ontológica de la existencia de Dios. Entonces, si ustedes pueden hacer memoria de eso, retomando ese argumento, Descartes crea, si ustedes quieren decirlo así, su duda metódica. ¿En qué consiste esto, verdad? Que él dice de que nosotros podemos dudar de todo. Vaya, y comienza, ¿verdad? Yo puedo dudar de mis sentidos. Si usted hace un análisis, sí puede dudar de los sentidos. Pongamos aquí unos ejemplos, ¿verdad? En el caso del vaso con agua, ¿verdad? Usted pone un vaso con agua de cristal, con un poco de agua, un lápiz simple, y se da cuenta de que hay un efecto óptico, si ustedes quieren decirlo así, en donde pareciera que el lápiz está quebrado, pero no lo está. Ustedes lo sacan y no lo está. Entonces, mis sentidos me pueden engañar. O cuando usted va por la calle, ve a una persona que le parece conocida, la saluda y no era ella. O escucha la voz de alguien conocido y también no era ella. O cualquier efecto visual, cualquiera que engañe los sentidos, ¿verdad? Entonces, yo puedo confirmar que sí, que los sentidos me pueden engañar. Entonces, no puedo confiar totalmente en ellos. Luego dice, yo puedo dudar de mis pensamientos también, ¿verdad? Y pone el ejemplo él que cuando nosotros estamos dormidos y cuando empezamos a soñar, nosotros hay ocasiones que no podemos distinguir tan claramente entre el sueño y la vigilia. Usted tiene en ocasiones sueños tan vivos
de que pareciera que son reales, ¿verdad? Usted se imagina que va saliendo de la universidad, que se sube al bus y de repente sube alguien, un ladrón, le roba el teléfono o quiere asaltarlo y, y el gran caos, ¿verdad? Cuando pasa todo eso, usted se despierta y resulta que estaba soñando. Entonces, cuando usted se despierta, el corazón está bien acelerado, ¿verdad? Se levanta todo afligido, gente que despierta llorando, sudando y todo eso, ¿verdad? Pero si usted ve, son sus pensamientos lo que lo engañaron, ¿verdad? No era una situación real. Entonces dice Descartes, yo puedo dudar de mis sentidos porque me engañan. Puedo dudar de mis pensamientos porque me engañan. ¿De qué es lo que único que no puedo dudar? Es de que estoy dudando. De ahí viene el famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo, ¿verdad? O también es la fundamentación de la res pensante, de la cosa pensante. Si yo pienso, por tanto existo. Porque para que yo exista debe existir alguien que esté pensando. Y para dudar de mis sentidos, de mis pensamientos, tengo que ser yo el que dudo. Entonces no puedo negar mi existencia. Eh, Vamos a ver, este es el segundo elemento de Descartes de la realidad. El primero era el res cogitans o la res pensante. El segundo elemento es la res extensa o la realidad. Dice Descartes pues, que la realidad, pues, él comienza a dudar un poco, ¿verdad? Si la realidad es exactamente así como se me presenta a los sentidos o tiene otra forma que yo no logro captar. Hasta, pues en su libro dice, ¿verdad? De que qué tal si esa realidad que yo la considero de esta forma no es así, sino que me engaño, ¿verdad? Ya vimos que los sentidos y los pensamientos engañan, entonces puede ser que esté equivocado. También puede hacer que exista un genio maligno, dice él, de que me haga ver las cosas como son, como yo las considero que son, cuando no son así, ¿verdad? Pero dice él, ¿verdad? También de que la realidad que nosotros captamos debe de ser así porque, pues bueno, eh, Dios es un ser perfecto, ¿verdad? Y es bondadoso, entonces Él no va a permitir que nadie me engañe. Entonces se elimina eso del genio maligno. Y también dice que como Dios, obviamente, que es perfecto y es bondadoso, Él tampoco me va a engañar. Entonces la realidad como existe, como es como yo la concibo. Luego está el tercer elemento, ¿verdad? Eh, que es la res infinita. Aquí lo voy a desarrollar. La res infinita o divina. Vaya, ya decíamos de que la realidad es así porque me la sustenta Dios. Pero entonces, ¿cómo sustento la existencia de Dios? Bueno, la mente posee tres tipos de ideas. Primero, las ideas adventicias, es decir, lo que aparece, lo que son externas a mí, toda la información que viene de la experiencia. Las ideas ficticias, que son las ideas que yo logro asociar producto de la experiencia. Por ejemplo, yo retomo la idea de una mujer y retomo la idea de un pescado y tengo la idea de sirena, ¿verdad? Entonces es una idea ficticia, es creada por mi mente. Que eso, obviamente, esos dos elementos, la mujer y el pez, los tomé de la experiencia, es decir, de las ideas adventicias. Ahí están dos tipos de ideas. Y la tercera son las ideas innatas, o las mismas que decía Platón, ¿verdad? Aquellas que tenemos por reminiscencia. Son aquellas que nosotros literalmente ya nacimos con ellas, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo explico eso, verdad? Que yo ya nací con alguna cierta cantidad de ideas. Vaya, Descartes dice de que en la experiencia, bueno, en la naturaleza no existe pues nada perfecto ni infinito. Pues como no existe en la experiencia, no existe en la realidad, no está en la mente tampoco. Pero entonces, ¿cómo es que yo tengo esas ideas en mi mente si no las creé yo ni las obtuve de la experiencia? Quiere decir que me las puso ya Dios ahí, ¿verdad? Entonces así se fundamenta la existencia de Dios según René Descartes, ¿verdad? Y eso es lo que sirve también aquí como punto de partida de la ciencia, ¿verdad? La ciencia siempre parte de axiomas, ¿verdad? O de supuestos verdaderos. Ahí siempre tiene que haber un punto de referencia. No puede usted hacer ciencia a partir de la nada, ¿verdad? Tiene que haber unos ciertos supuestos. Eh, Luego encontramos a Baruch Spinoza, que Spinoza es de la corriente panteísta.
Él retoma muchos de los argumentos de Giordano Bruno. La polémica que tiene con Descartes es que él unifica la idea del ser. Recuérdense de que para Descartes el ser se divide en tres: res pensante o res cogitan, res extensa y res infinita, que es el hombre, la naturaleza y Dios. Ujú. Pero en el caso de Spinoza dice que solo existe una materia única, incluso Descartes, por eso, bueno, este Spinoza se mete en un lío, ¿verdad? Porque al negar usted que la sustancia sea triple, vamos a decir, o tripartita, niega la Trinidad. Y para esa época, aunque la iglesia había perdido cierta cantidad de poder, no quiere decir que estaba aniquilada, ¿verdad? Todavía tenía cierta incidencia política. También, obviamente que si se elimina la idea de tres tipos de seres, se eliminan los tres tipos de ideas. Según Spinoza, solo existe un tipo de idea, ¿verdad? Polémicas contra la iglesia también, ¿verdad? Ahí decíamos, identidad de la unidad de la naturaleza y Dios. Entonces, elimina la idea de un Dios trascendental. Esto siguiendo siempre a Giordano Bruno, decíamos, ¿verdad? Porque si él es panteísta, es decir, se identifica a Dios en la naturaleza, quiere decir de que Dios es inmanente, Dios está en la naturaleza, se manifiesta en la naturaleza, no está externo a la naturaleza. Niega los milagros también, ¿verdad? Incluso eso fue una de las cosas que también decía Giordano Bruno, de que eso puede conducir al ateísmo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la naturaleza posee un orden y ese no se puede romper, no se puede cambiar, ¿verdad? Porque Dios ya le dejó ese orden establecido, lo que hablaba de Santo Tomás de Aquino cuando se refería a la lex eterna, la gravedad, el peso de los cuerpos, ¿verdad? Que no es posible que caminen sobre la superficie de las aguas, eso no se puede cambiar, ya es una ley divina. Entonces, si usted quiere romper esas leyes, ¿verdad? Básicamente está yendo en contra de la voluntad de Dios. También los milagros, ¿verdad? ¿Cómo se explican entonces? Él dice que simplemente son fenómenos naturales de los que no tenemos conocimiento de las causas naturales. Son cuestiones bien extrañas, pero que pueden llegar a suceder y que no sabemos realmente lo que sucede, ¿verdad? Como ese famoso caso, ¿verdad? De una mujer que fue a bañarse en las cuevas allá de cuevas mayas en México y llegó casi a los 70 años y no envejeció, ¿verdad? Ella fue cuando tenía 27 y no envejeció ni un solo día después de estar en esas cuevas subterráneas. Entonces, ¿cómo fue? Pues no se sabe, pero pasó. Entonces, a eso es lo que podemos llamar milagro, ¿verdad? Un fenómeno natural que no tenemos explicación. Y también otras correcciones u otras polémicas que tenía Baruch Spinoza con la iglesia es que para él, como la sustancia era única, es decir, no había dialéctica, ¿verdad? Porque en el caso de San Agustín le daba eh, realidad, vamos a decir, a la maldad, cuando hablaba de las dos ciudades, ¿verdad? De que venían en constante lucha a través de la historia. eh, Entonces, la iglesia trataba de negar, ¿verdad? Trataba de negar de que no, que el mal no estaba a la altura de Dios, que incluso como San Agustín, ¿verdad? Que lo negaba, pero Spinoza dice, ¿verdad? No, pero si negamos la maldad, entonces negamos la dialéctica. Quiere decir que la naturaleza no evoluciona. Pero eso es incorrecto. Nosotros vemos que sí evoluciona y sí cambia, ¿verdad? Y sí está en constante lucha el bien y el mal. En caso de la función de las leyes para Spinoza, ¿verdad? Eh, Como ya decíamos, las leyes naturales son decretos divinos, son leyes eternas establecidas por Dios y que esas no van a cambiar nunca. Entonces, ¿cuál es la función de las leyes? Eliminación del carácter arbitrario y voluntario de las cosas, ¿verdad? Ahí uno tiene que aprender a pensar de manera lógica en donde pues todo causa produce un efecto, ¿verdad? Entonces no hay que pensar esa idea de que a nivel moral, ¿verdad?
de que si yo me porto mal en una ocasión, de consecuencia me va a caer algo más malo, ¿verdad? Yo he escuchado, bueno, creo que todos hemos escuchado constantemente ese argumento en la gente que practica la religión, ¿verdad? Que si hace una cosa, un pecadito pequeño, ¿verdad? Le puede venir un castigo mucho más grande, ¿verdad? ¿Y cuál es el pecado? Escuchar música, por ejemplo. Y uno razona y dice, pues si eso no tiene nada de malo, ¿verdad? No tiene de malo, incluso eso estaría en contra de la voluntad de Dios, vamos a decir, o del orden establecido por Dios, porque si yo, digamos, obtuviera beneficios de Dios a partir de mi comportamiento, quiere decir de que estaría sobornando a Dios, ¿verdad? Haciéndolo a mi voluntad, pero eso es totalmente erróneo, Él tiene sus leyes. Eh, También, ¿verdad? Él dice que no es necesario pensar que uno es esclavo de las pasiones. Ese es un error que tenían y que tienen todavía los religiosos en donde ellos están cautivos totalmente, ¿verdad? A diario, en de que si se equivocan, pues pueden perder la salvación, ¿verdad? Básicamente está en una condición inferior, pero Spinoza dice de que es necesario pensar de que pues los errores son parte de la naturaleza humana y hay que saber comprenderlos y sobrellevarlos. Eh, También, ¿verdad? No es necesario luchar por el dominio de las pasiones, pues el cuerpo es algo material y tiene sus tendencias, ¿verdad? Sus pasiones. El sabio entonces debe aceptar los cambios de la vida. No debe estar ni muy alegre por algo que le pase bueno, ni muy triste por algo malo que le pase, ¿verdad? Y ahí también se elimina el carácter finalista del mundo, ¿verdad? En donde, pues bueno, eh, pareciera de que existe un inicio y un fin del mundo, pero según Spinoza lo entiende, la historia no tiene fin, ¿verdad? Sino que es una dialéctica constante. En el caso de San Agustín con la ciudad de Dios o con el arrebatamiento o con el Apocalipsis, hay un fin de la humanidad, pero eso pues, es contrario a las leyes de la naturaleza también, ¿verdad? En donde el ser humano se está perfeccionando, la naturaleza se está perfeccionando, se está desarrollando. No podíamos llegar a un punto en donde ya, digamos, se cumplió todo. eh, los grados del conocimiento, ¿verdad? Aquí los separa Spinoza, bueno, en artificiales, dudosos, falsos y verdaderos. Y ahí están las definiciones, ¿verdad? Y también a nivel de pirámide los podemos encontrar los que son producto de la imaginación, siguiendo el argumento de Descartes, ¿verdad? Los que son producto de la razón material y los propios de la razón, ¿verdad? Que son captados por medio de la intuición. Los de lo material, captados por la experiencia, y la imaginación son los creados por nosotros. A nivel de teoría política, dice Spinoza que el Estado debe promover la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. Recuérdense de que estaba perdiendo la iglesia el poder, entonces estos argumentos tenían que salir a la luz. En la sociedad dice que en el estado de naturaleza prevalecía la guerra y el derecho del más fuerte, ¿verdad? De ahí es donde viene la división de la sociedad en clases. Pero la sociedad, con tal de tener paz, con tal de lograr armonía, entonces forman los famosos contratos sociales, que ahí hay varios autores que mencionan estos, como Rousseau, como Locke, como Hobbes. Eh, la mejor forma de gobierno, según él, es la democracia, en donde el poder debe residir en el ciudadano y no en el gobernante. Y según él, el poder absoluto o el despotismo es el peor tipo de gobierno, ¿verdad? El que está basado en el terror, ¿verdad? En la amenaza, en la coerción, en la muerte del ciudadano, ¿verdad? En el uso de las leyes para obtener o digamos hacer valer mis caprichos. Eso sería el peor tipo de gobierno. En cuanto a la religión, la guía de acción moral para los hombres incultos eh, digamos, perdón, la guía de acción moral para los incultos es la religión, ¿verdad? Porque, bueno,
Básicamente eso del carácter, ¿verdad? Es algo de que pues nos corresponde a nosotros saber dominar. Y es a través de la experiencia, ¿verdad? Que nosotros lo dominamos. No podemos pensar de que no nos vamos a equivocar, siempre vamos a cometer errores. Lo importante es saber corregirlos, saber aprender de las experiencias. eh, pero en el caso de la gente que es totalmente ignorante, que se deja llevar por las pasiones, la única forma de cómo puede ser guiada moralmente es a través de la religión, ¿verdad? Por eso es que usted ve que realmente esa idea de que solo los malos van a la iglesia tiene razón. Hay gente, por ejemplo, de que no puede dejar de beber y siente que la única forma en donde puede dejar de beber es si está constantemente yendo a la iglesia. Entonces, básicamente se declara incompetente para poder dominar esa pasión, entonces pide ayuda de alguien más. En las críticas que hace Spinoza a la Biblia, primero dice que está escrita por fariseos. Recuérdese que a través de la historia la iglesia ha modificado la Biblia, ¿verdad? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Incluso la Biblia es anacrónica. Anacrónica, usted todavía encuentra partes donde habla que es esclavo, ¿verdad? De Cristo o es siervo de Cristo. Entonces esos son conceptos antiguos y medievales. Ya no pegan, ¿verdad? Muchas cuestiones, como en el caso de las guerras también, ¿verdad? Que estábamos hablando de guerras con espada, lanza y todo eso, ¿verdad? También, digamos, la función que cumple la religión es mantener la convivencia social. Ya decíamos, toda esa gente que no puede controlar sus pasiones, pues por medio de la coerción religiosa, eh, puede mantenerse un poco más a raya, vamos a decir. Y otra de las cosas importantes que dice Spinoza que se debe resaltar es que la vida social debe ser entendida como es y no como debe ser, porque lo contrario conlleva conflictos morales y cambios de ánimo, lo que decíamos, ¿verdad? La vida pues trae muchas cosas buenas, muchas cosas malas, y nosotros tenemos que aprender a sobrellevarla, ¿verdad? No podemos dejar que ella nos lleve emocionalmente. Luego está Leibniz. Leibniz tiene polémica con estos dos pensadores, ¿verdad? Primero con Descartes. En el caso de Descartes decía que la materia posee extensión. Leibniz decía que la extensión no es una propiedad de los cuerpos, sino que de la geometría, siguiendo el argumento pitagórico, ¿verdad? Usted veía de que a nivel epistemológico los pitagóricos lo que abstraían eran las formas, no la materia, y no es posible desligar la, la materia de la forma, pero ¿qué es primero? Entonces, según él, para ser inteligible, tiene que ser la forma, ¿verdad? Porque usted puede ver una materia informe y no le representa nada, no le produce ninguna idea. Pero si la materia posee forma, entonces usted ya puede entenderla. En el caso de Spinoza, argumento contra Spinoza, Spinoza considera a Dios y a la naturaleza como sustancia única. Y según Leibniz, dice que la sustancia fuera única, negaría la dialéctica, ¿verdad? Si Dios, solo existiera Dios, no habría lucha, ¿verdad? No había lucha entre el bien y el mal, no había perfección entre los individuos, ¿verdad? En ese constante equivocarse y volver a ser mejores cada día. Vamos a ver, de aquí también, siguiendo el argumento del panteísmo, dice que la naturaleza es animada y aquí habla de la ley de la continuidad. Entonces, la naturaleza que está en constante desarrollo tiene una dialéctica, vamos a decir, de que es infinita, siempre está evolucionando, ¿verdad? ¿Y qué es la evolución? Es el cambio de las formas originarias. Por eso aquí le pongo la imagen, ¿verdad? De cómo es que se entiende que el hombre ha avanzado desde ser un primate hasta ser un ser pensante. El cambio es producto de fuerzas internas, es decir, de la dialéctica, ¿verdad? En el caso del ser humano, pues él se enfrenta con la naturaleza y poco a poco la va dominando a medida que la va conociendo. Entonces, es una fuerza, ¿verdad? Porque cuando decimos fuerza interna, son procesos psíquicos, ¿verdad? Es cierto que tienen interacción con la parte material, pero lo que se modifica son las ideas, ¿verdad? El conocimiento, la experiencia. En su libro, La monadología,
él explica sobre las mónadas, que son básicamente, si usted quiere hacer la comparación, son los átomos que decía Demócrito. Entonces ellos están gobernados por leyes mecánicas y a nivel formal poseen una entelequia, vamos a decir, es decir, son pequeñas partículas que están en el espacio y que se organizan de forma inteligente. Entonces eso permite la evolución y la perfección de los cuerpos. De ahí viene la teoría de la armonía preestablecida, ¿verdad? Que es la sincronía entre la materia y la forma. Evoluciona, obviamente, las leyes mecánicas van en armonía con el desarrollo de la inteligencia. Luego está el principio de lo mejor entre las teorías de Leibniz, principio de lo mejor o teoría del optimismo o de lo mejor posible, también se puede decir. Entonces, aquí, por ejemplo, Dios mantiene el orden del mundo. Él ha creado el mejor de los mundos posibles en base a su bondad. Entonces, Él crea, como obviamente que existe una dialéctica, existen fuerzas negativas y positivas que permiten la evolución y el desarrollo de la materia y la sociedad. Él crea un mundo en el que tenga la menor cantidad posible de maldad. Ujú. Entonces, por eso es el mejor de los mundos posibles. De ahí que se genera una polémica con la iglesia Leibniz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya que Dios tiene un plan determinado, vamos a decir, o preestablecido para nosotros, para la humanidad, para la sociedad, para la evolución, para la historia, tiene control de todo. Entonces, pues bueno, usted siempre ha visto en Semana Santa, bueno, lastimosamente este año no pudimos verla por el coronavirus, pero siempre el Jueves Santo, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, Jueves Santo, se ahorca a un muñeco, ¿verdad? Que es Judas, ¿verdad? Que era traidor y que él vendió al maestro y que cuando lo entregó le dio un beso para que conocieran que Él era el Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, verdad? Si estamos hablando del principio de lo mejor posible, dentro de el plan establecido por Dios era que iba a enviar a su Hijo a morir por nosotros, para nuestra salvación. Entonces, si eso es así, si había un plan establecido para eso, Judas, ¿qué es? ¿Es un traidor o es un instrumento de Dios, verdad? Pues sí, porque tenía que morir Cristo, entonces alguien tenía que entregarlo. Entonces, si lo entrega Judas, Judas sería un instrumento de Dios, ¿verdad? No sería un traidor, como se ha dicho. Entonces, quieras o no, genera polémicas en la iglesia. De ahí viene, por eso, el principio de la razón problemática, en donde hace esta diferencia, ¿verdad? Existe la mente divina, que es la mente de Dios que es perfecta, y la mente humana, que es imperfecta, que solo percibe lo evidente. De ahí también viene, apoyando esa teoría, el principio de los indiscernibles. Entonces, nosotros como solo captamos lo evidente, no podemos ver un poco más allá. En el caso de Dios, Dios que es perfecto, que es omnipresente, omnipotente, omnipotente, puede captar todos los fenómenos, ¿verdad? En el caso aquí, por ejemplo, de un jardín de tulipanes, aquí es un ecosistema completo. Entonces usted aquí puede encontrar células, ¿verdad? Tejidos, puede encontrar micropartículas, animales, todo eso, ¿verdad? En este pequeño jardín, igual en el agua, ¿verdad? Nosotros, como solo captamos lo evidente, captamos el sonido de una ola fuerte, ¿verdad? El impulso del viento. Dios, en esa condición, podría captar el sonido de cada una de las gotas del agua, ¿verdad? Que producen la ola. Tiene esa capacidad. Entonces, básicamente, Él comprende cosas que nosotros no comprendemos. Entonces, Él, por eso hace la diferencia, ¿verdad? De que está una mente divina o perfecta que entiende eh, por qué pasan las cosas, ¿verdad? Que es parte también de la razón problemática y la mente humana, ¿verdad? Que nosotros decimos, no, pero eh, esto no es comprensible para mí, pero no lo comprendemos porque somos imperfectos. En cambio, Dios, que sí es perfecto, sí comprende los planes. A nivel de epistemología, eh, bueno, aquí hay
un debate, vamos a decir, de Leibniz con los empiristas, en donde dicen los empiristas que nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. Y Leibniz dice, excepto el intelecto, ¿verdad? Esto siguiendo la idea del cogito o la res pensante de Descartes. Pero es un argumento que vamos a ver que poco a poco se destruye. Entonces, obviamente que si tenemos ese intelecto de forma innata en nosotros, ese intelecto me permite captar las formas de la materia, ¿verdad? Y ahí sí es donde obtengo el conocimiento. O sea que según Leibniz, la realidad es como una estatua, vamos a decir. O sea, en la realidad existe una materia informe que sería representada en este caso por un bloque de mármol o de piedra, si ustedes quieran decirlo. La mente, con todas sus categorías que ya posee, le da forma. Entonces, la mente haría el trabajo del escultor, en donde la organiza, la clasifica y así es que la comprende. Clasificación de las virtudes, según Leibniz, de hecho y de razón. Entonces, el principio de hecho es el principio de razón suficiente, en donde pues existen muchas posibilidades, pero siempre, siempre se va a manifestar la que es la más correcta, ¿verdad? O como en el caso que decíamos, el mejor de los mundos posibles, ¿verdad? Y el principio de razón o principio de no contradicción casi sigue lo mismo, ¿verdad? Que pues aunque existan distintas posibilidades, pero si esa es la mejor y pues bueno, no existe otra forma mejor que desarrollarla, se va a desarrollar de esa manera. Eh, Aquí, cuando decimos de las virtudes, eh, también haciendo otro énfasis en el principio de no contradicción, cuando se dice que no se puede actuar de una manera distinta, aquí por eso les pongo el ejemplo de la niña, ¿verdad? Que está compartiendo un poco de su comida del colegio con estas personas indigentes, ¿verdad? Entonces, como principio de virtud de razón, usted tendría que actuar de esa manera. No habría otra forma distinta, ¿verdad? Esa idea de que usted va a pasar y no le va a ayudar a alguien que lo necesita sería inconcebible. Pero eso, obviamente, actuando en base a la razón, no a ningún interés. Luego están los empiristas. Siempre en filosofía moderna, los filósofos empiristas. Aquí bueno, ya decíamos, la definición de empirismo es contraria a lo de los racionalistas, en donde ellos tienen plena fe, vamos a decir, en la experiencia. Se conoce a través de la experiencia. Algunos representantes, Berkeley, Hume, Mach, Francis Bacon, Thomas Hobbes y John Locke. Entonces aquí vamos a desarrollar solo algunos, no a todos. En el caso de Thomas Hobbes, ¿verdad? Cuando habla sobre la doctrina de la naturaleza, él dice que solo existe lo corpóreo. Lo que no sea corpóreo o que lo que no puede ser captado por los sentidos, pues no tiene ninguna validez. No existe simplemente. Entonces ahí se genera una gran polémica con la iglesia, ¿verdad? Porque niega la existencia del alma, niega la existencia de Dios, de los ángeles y todos esos seres inmateriales, ¿verdad? Que no captamos por medio de los sentidos. Y él dice que, pues bueno, es que la fe es simplemente producto de la imaginación humana. Y esos son algunos argumentos que va a desarrollar un poco más adelante Hume, pero no lo vamos a tocar aquí. La materia, entonces, es la única sujeta a cambio, producto de las leyes mecánicas. ¿Sí? Ya decíamos que existe en la naturaleza leyes y que esas tienen su propio orden, ¿verdad? Son leyes mecánicas. Usted siembra una semilla y va a nacer un árbol, ¿verdad? Solo le pone agua y que le dé sol. Y eso es así, eso no se puede cambiar, ¿verdad? Es la materia la que sufre esos cambios, ¿verdad? Eh, También no puede separarse el pensamiento de la materia, porque, obviamente, ¿verdad? Pensar implica pensar en algo. Usted, si quiere pensar, hay gente que dice yo he pensado en la nada, eso es algo totalmente absurdo, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer por medio de los conceptos. Vaya, si yo les digo, por ejemplo, de que por un momento puedan cerrar los ojos, o bueno, no hay que seguir el argumento del presidente, ¿verdad? Hay que, digamos, de que van a imaginarse un par de conceptos. Yo le digo manzana,
Entonces, usted se le viene a la mente, pues, un objeto, ¿verdad? De color rojo, de forma más o menos redonda. Si yo le digo silla, también se le viene una imagen a la mente. Si yo le digo teléfono, también se le viene una imagen a la mente, ya sea de un teléfono móvil o de un teléfono fijo. Pero si yo le digo, por ejemplo, cerulio, entonces, y ese concepto que representa, ¿verdad? Dudo que alguien pueda imaginarse algún objeto a partir de ese concepto inventado. Entonces, por eso, ¿verdad? La única fuente o el material del conocimiento es la experiencia. Todo eso de que usted se imaginó de manzana, silla, celular o teléfono, es porque usted ya los adquirió a través de la experiencia, a través de los sentidos. Si no ha adquirido algún conocimiento a partir de los sentidos, simplemente no está en la mente. A nivel epistemológico, ¿verdad? Todo conocimiento es producto de las sensaciones. Conocemos a través de las sensaciones, de los sentidos. La clasificación de los seres naturales, inanimados o los que no tienen movimiento, animados, con capacidad de conservación de impresiones como son los perros, ¿verdad? Los gatos, ¿verdad? Esos animales lo recuerdan a uno, ¿verdad? Tienen la capacidad de conservar impresiones. Y también en el tercer lugar estamos nosotros, ¿verdad? Que el ser humano, que es el individuo que tiene la capacidad de percibir o de captar sensaciones, organizarlas en la mente y, obviamente, comunicarlas a través del lenguaje. Por eso es de que nosotros somos una especie superior, según lo entiende eh, este Thomas Hobbes. Luego, polémica contra Descartes. Vaya, contra el cogito ergo sum, o el pienso, luego existo Descartes. Según Hobbes, en un estado de sueño profundo no se tiene ninguna idea. Hay ocasiones de que usted se duerme y pues como piedra, ¿verdad? No se recuerda de nada, pero entonces ¿quiere decir que dejamos de existir? Obviamente que no. Entonces, el fundamento, el cogito o el res pensante no es fundamento de la existencia, porque no podría dejar de ser y después volver a ser simplemente con el despertar de la conciencia. Entonces, es un argumento incorrecto. También dice que los sentidos son fuente de las ideas y del pensamiento. No existen ideas innatas. Y ya decíamos de que las ideas que son ficticias o las ideas que son imaginarias son producto de que la mente puede asociar ideas, puede compararlas, puede incluso moverse en el tiempo, ¿verdad? Por eso aquí le pongo que el entendimiento tiene la capacidad de comparar ideas, combinar ideas y de dividir ideas. A través de la experiencia nosotros podemos relacionar conocimientos de hechos pasados y conocimientos de hechos presentes, ¿verdad? Aquí estas tres imágenes reflejan eso, ¿verdad? Aquí cuando un niño está profundamente dormido, decíamos, implica un descarte de que dejaría de existir, ¿verdad? Al no ser consciente. En el caso de comparar ideas aquí, pues bueno, la idea esencial es manzana, ¿verdad? Y la parte accidental de ser el color, ¿verdad? El tamaño, el peso. Pero esas son ideas que nosotros podemos captar. Usted tiene la idea de manzana, ve dos objetos, pero la abstracción es manzana. Y también aquí, ¿verdad? Aquí este es el vocalista del grupo Aerosmith, Steve Taylor. Es el mismo individuo, ¿verdad? Y la mente tiene la capacidad de recordarlo cuando era joven y cómo está actualmente, ¿verdad? Ya viejo, ¿verdad? Ya el tiempo no pasa por gusto. Eh, En la doctrina del Estado y el derecho de Hobbes, su obra principal es el Leviatán. Dice que el hombre en estado de naturaleza es como un lobo. De ahí viene la frase Homo homini lupus, o que significa el hombre es el lobo del hombre. Que decíamos que es una frase de que la destruye totalmente Enrique Dussel, porque dice de que eh, eso provocaría que existiera un individualismo total. Entonces la sociedad desaparecería, pero Hobbes tenía que decirlo porque obviamente él es un apologeta del sistema burgués.
Entonces él dice que en la naturaleza prevalece la ley del más fuerte, ¿verdad? Que hay una guerra constante entre los individuos por la supervivencia, por el espacio vital, por el dominio, ¿verdad? Entonces eso amenaza la subsistencia de la especie. Por eso se crea el Estado civil o el contrato social en donde surge un poder soberano, ¿verdad? De ahí surge el Estado, en donde los individuos le otorgan su parte del poder a un monarca. Por eso es la formación, la época de la formación de los estados nacionales y de las monarquías europeas. Entonces Hobbes dice de que el monarca y el estado es una especie de kraken, por eso el término leviatán, que es un monstruo marino de la antigüedad, ¿verdad? Entonces el estado es una bestia, ¿verdad? Que ese puede aplastarnos, ¿verdad? Si es que nosotros, eh, si quiere decirse, salimos llevamos la contraria a él, ¿verdad? En el caso de John Locke dice de que la única fuente del conocimiento es la experiencia. Entonces, la fuente de la experiencia son las sensaciones y las reflexiones, o la experiencia externa y la experiencia interna. La sensación se da cuando existe la acción de las cosas sobre los sentidos. O sea, las formas que se me presentan, como ese perro que estaba de ladrar, ¿verdad? Ahorita ustedes eh, llegaron a esa conclusión, ¿verdad? Que había un perro ahí, se imaginaron la figura de un perro todavía, ¿verdad? Entonces ahí hay una experiencia de sensación y también la de reflexión, que es un diálogo interno, ¿verdad? En donde usted empieza a razonar y empieza a construir ideas a partir de la experiencia adquirida anteriormente, ¿verdad? Tipos de ideas que percibimos. Ideas primarias, que son las que pertenecen a los objetos, que son la extensión, la figura, el movimiento y el número, siguiendo la idea de Demócrito, ¿verdad? Por eso es que le pongo aquí del lado izquierdo la realidad, vamos a decir, y las figuras que participan, de las que participa la realidad, ¿verdad? Entonces la mente tiene estas figuras, estas categorías, las aplica en la realidad, entonces ya las vuelve inteligible. Y las ideas secundarias, que son las que no pertenecen a los objetos que percibimos. Y aquí del lado derecho, por eso les pongo los colores, ¿verdad? Si usted ve, los colores no son propiedades de las cosas, son simplemente efectos de la vibración de la luz. Por eso es que usted en la noche no ve ningún color, porque no hay luz, ¿verdad? Entonces, esa no es una propiedad, el color no es una propiedad propia de los objetos, por eso es secundaria. Entonces, la mente tiene la capacidad de configurar la realidad con ayuda de tres facultades, que son la comparación, la composición y la abstracción. Bueno, a nivel epistemológico, la mente puede captar tres tipos de ideas y confundirse por tres degeneraciones. Las tres ideas que captamos son ideas reales, ideas adecuadas e ideas verdaderas. Entonces, las reales están basadas en la naturaleza. Las degeneraciones de estas son las ideas fantásticas, que son, ya decíamos, objetos producidos por nuestra mente, ¿verdad? De ahí incluso viene una polémica, ¿verdad? Porque ya decíamos de que Dios puede hacer una construcción mental. Es polémica contra la iglesia también. Las ideas adecuadas, que son representaciones adecuadas de los modelos abstractos, y las inadecuadas, ¿verdad? Que sean sus contrarias, que son representaciones incorrectas de los modelos abstractos, como en matemática, cuando usted lleva matemática, ¿verdad? Usted pues ya sabe las fórmulas, ya sabe los números, las cantidades y todo eso. Si le cuadra, entonces sí representó bien, si no le cuadra, entonces es una idea inadecuada. En el caso de las ideas verdaderas o las que son verificadas por la experiencia, pues yo veo algo, lo experimento y compruebo que eso es así. Y el error sería las ideas falsas, que es cuando aceptamos algunas ideas, pero no las comprobamos, ¿verdad? Entonces tenemos la duda si son o no son reales. Y si nosotros aceptamos de que son verdaderas, entonces estamos cometiendo un error, ¿verdad? Estamos aceptando algo sin someterlo a juicio o a evaluación o a experimento. Luego el lenguaje transmite las ideas simples. Eso es la función del lenguaje. Por eso es que nosotros evolucionamos, dice Locke. Las ideas abstractas están formadas por
ideas simples, ¿verdad? La misma idea que tenía Descartes, ¿verdad? Del gran estructura del lenguaje que tenemos nosotros, son formados a partir de unas cuantas letras del alfabeto. Vaya, clasificación de los tipos de conocimiento, indudable y probable. El indudable es adquirido por el examen mental de nuestras representaciones y las relaciones entre ellas, y el probable es adquirido y confirmado por la experiencia. Ya vamos a ver un poco más de eso en Hume. Vaya, polémica contra Descartes. Aquí obviamente ya decíamos que Locke es un ideólogo del sistema burgués, ya cuando inicia el sistema capitalista, ¿verdad? Por eso es que dice estos argumentos. Primero, según Descartes, la razón es única, quiere decir que es igual en todos los hombres, distribuida igual, ¿verdad? Y en la misma cantidad. Locke tuvo que destruir ese argumento como apologeta del sistema burgués, porque eso representa que los indios que estaban aquí en América eran igual que a los europeos, ¿verdad? Pero a nivel ideológico la iglesia estaba en la polémica, ¿verdad? Y no daba la autorización de que dijeran de que los indios nativos de acá eran también hijos de Dios, ¿verdad? Y que eran también iguales a los europeos en cuanto a dignidad de seres humanos. No decía eso, ¿por qué, verdad? Porque aquí habían venido a invadir, a robar. Entonces, si usted mataba a alguien que no era considerado humano, entonces era como matar a un animal doméstico, ¿verdad? No había pecado ahí. Por eso es que hay un gran exterminio. Luego dice que la razón, Descartes dice que la razón no es infalible, que es infalible, perdón, y si es sistemática, y Descartes, Locke dice que no, que la razón se puede equivocar, ¿verdad? Se puede equivocar porque muchas veces ha aceptado principios que se consideran verdaderos y no lo son, ¿verdad? Como en el caso de los movimientos de los cuerpos celestes. Durante mucho tiempo se pensó que era el Sol, la Luna y todos los astros que giraban y que la Tierra estaba inmóvil. Y aparentemente así es. Ya con los estudios se dieron cuenta que no es así. Luego dice Descartes que la razón es omnipotente, eh, pero ya decíamos, Locke piensa que no es, no es omnipotente. ¿Por qué, verdad? Para empezar, no tiene principios innatos. Ya decíamos que todo lo que piensa la mente es producto de la experiencia. La descripción de la razón, según Locke, no es única. Ya decíamos, no es igual en todos, no es infalible y no es omnipotente. Vaya, según John Locke, la mente es una tabla rasa. Entonces, el intelecto no puede producir ideas, no tiene ideas innatas y las ideas de infinito, espacio y tiempo no son reales, simplemente son una forma que la mente tiene de tratar de comprender situaciones que son totalmente complejas. Pero a través de la experiencia nosotros no podemos comprobar que algo es infinito. O sea, nos pasaría la vida y no lo lograríamos, ¿verdad? Luego está en el caso del Estado, la doctrina del Estado. Dice que el hombre en estado de naturaleza también es dueño del lugar en que vive y la tierra que pueda trabajar. El estado civil surge como la renuncia de la autodefensa o el contrato social, ¿verdad? Es que aquí el problema era, siguiendo la idea de Hobbes, de que el ser humano vivía en estado de guerra constante. Entonces, por medio del contrato social surgen las leyes. Entonces, yo ya no tengo necesidad de vengarme, sino que dejo que las leyes se encarguen de juzgar a las personas que la infringen. El poder político debe ser justo, debe buscar la buena convivencia y defensa de sus ciudadanos. Eso es en teoría, por supuesto. Y habla o defiende la división de los poderes, John Locke, en donde dice de que el Estado debe estar compuesto por poder ejecutivo o transitorio, que es el encargado de formar las leyes, poder ejecutivo o permanente, encargado de ejecutar las leyes, perdón, el transitorio o el legislativo de formar leyes, el ejecutivo de ejecutar las leyes, por eso ejecutivo, y el poder federal, que es el que toma decisiones sobre la guerra, la paz, las alianzas, ¿verdad? Los comercios y todo eso. En los tipos de leyes, divide en tres: divinas, jurídicas y de tipo constitucionario. Vamos a ver.
Las divinas son las de orden natural, es decir, aquellas que no se pueden cambiar, ¿verdad? Usted no puede cambiar la ley de la gravedad. Las jurídicas o la de derecho, que es el derecho positivo, ¿verdad? Que eso es para organizar las sociedades. Ahí se encuentran las constituciones y el consuetudinario o, digamos, mutuamente consentido sería una definición de consuetudinario, que ahí tiene que ver con la moral o la costumbre. Obviamente de que hay cosas que no son ilegales, como por ejemplo de que usted llegue a una casa y no salude, le dan de comer, no dé las gracias, empieza a comer y empieza a erutar. Si eso no es ilegal, pues, pero como parte de la buena convivencia, usted sabe que no lo puede hacer, ¿verdad? Características de las leyes deben ser iguales para todos, enfocadas en el buen común, en el bien común. Los impuestos deben ser aprobados por consulta popular, deben proteger la propiedad privada, que esto es obviamente argumentos a favor de los burgueses, porque ellos eran los que tenían cantidades enormes de tierras, de negocios, de materias primas. Entonces, defendamos la propiedad privada y el pueblo conserva su derecho de defensa legítimo contra el despotismo, que esto es un argumento ya bastante viejo, ¿verdad? No es propio de Hobbes, sino que ya lo ocupa Aristóteles en el libro de la política, cuando dice que si un gobierno es injusto, entonces el pueblo tiene derecho de rebelarse, ¿verdad? Luego, en la parte de la religión, eh, dice de que, bueno, básicamente él hace la separación, ¿verdad?, entre la religión y el Estado laico. La religión no debe debilitar o intervenir en los asuntos del Estado. Ahí tiene que separarse, ¿verdad? Ya había perdido poder la iglesia. No debe dañar o dividir a la comunidad. También, ¿verdad? Los pleitos religiosos no deben dividir ni fomentar pleito. Y no puede tener más poder que el Estado. Por ejemplo, antes, si una persona era excomulgada de la iglesia, perdía derechos civiles, pero obviamente de que al hacer esa separación, una persona puede dejar de ser cristiano, ser expulsado de la iglesia, pero sus derechos como ciudadano no se pierden. En el caso de la educación, dice que debe estar fundada en la razón y no en la religión, o sea, más del punto de vista científico que metafísico, vamos a decir, debe tener enfoque de clase. Ahí otra vez defendiendo el sistema burgués, ¿verdad? Quiere decir esto de enfoque de clase que no debe ser la misma educación para los ricos que para los pobres. Y eso obviamente aumenta la brecha de las clases sociales. Deben considerarse las condiciones materiales. Ahí sí tal vez es importante, ¿verdad? En donde no es la misma educación que se le va a dar a una persona que vive en el mar, una que vive en la montaña, otro que vive en la ciudad, ¿verdad? Hay que formar a los individuos en su propio contexto. Debe ser crítico también, debe analizar la tradición, las costumbres y las creencias, y no simplemente reproducirla, ¿verdad? Debe evitar también el castigo corporal, porque eso, según lo entiende Locke, es algo contraproducente, porque resulta que el estudiante no aprende, sino que por el contrario, pues se bloquea mentalmente, ya el proceso educativo ya no es agradable, ¿verdad? Sino que ya es algo tedioso y todo está enfocado en obtener un premio, ¿verdad? En obtener una recompensa por su esfuerzo. Entonces eso es algo que incluso ahora lo estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Ahora que no podemos tener clases presenciales, en donde, pues quieras o no, el sistema educativo, pues no está funcionando. No está funcionando. El estudiante se siente agobiado, ¿verdad? El profesor también se siente agobiado. Yo realmente preparo las clases, trato de que sean incomprensibles y todo eso. eh, por eso incluso he eliminado la parte de los documentos de PDF y le he puesto películas para que más o menos usted trate de encontrarle un poco sentido, ¿verdad? A este proceso educativo que está bastante difícil, ¿verdad? Pero todavía no lo hemos logrado, ¿verdad? Todavía ustedes están en la parte de que quieren recompensa por todo. Ahorita ustedes no están pensando en aprender, sino que están pensando en pasar, ¿verdad? Y lo digo porque ese tipo de mensajes me llegan a mí en donde eh, solo lo que quieren es que por favor no quiero repetir materias. Mucha gente me ha escrito así, ¿verdad? Entonces, obviamente, por el momento se ha perdido la visión original de la educación.
Es algo difícil, pero bueno, hay que tratar de hacer un esfuerzo. Todos nos estamos esforzando y por eso es de que yo les voy a hacer un comentario al final que ojalá sea de beneficio también. Luego tenemos a David Hume. Hume decía que el único conocimiento cierto y demostrable es el matemático, ¿verdad? Obviamente que este era empirista, pero le daba un cierto poder, un cierto beneficio de la duda a la matemática. La realidad, decía él, es un tormento de impresiones, un torrente, perdón, de impresiones que no sabemos cómo se producen ni cómo las captamos. Simplemente nosotros vamos por el mundo, vamos a decir, y comenzamos a conocer y aprender y a captar. Es como en el caso de los niños, ¿verdad? Usted ve un niño que aprendió a leer, por ejemplo, y usted lo lleva en un bus o lo lleva en el carro donde lo lleve, y él va leyendo todos los rótulos por donde va pasando, ¿verdad? Porque tiene un impulso de leer todo, porque ya entiende los números, ya entiende las letras, entonces les da forma y las capta. Entonces nosotros somos igual, nosotros tenemos los sentidos, vemos todo, captamos todo, interiorizamos todo, ¿verdad? La mente se encarga de concebir todo. Entonces la realidad posee dos tipos de percepciones, de sensación y de reflexión. La de sensación es el conocimiento inmediato de las percepciones, es decir, lo que me da, lo que me llega a mí a los sentidos en el momento. Eh, y la de reflexión, el conocimiento producto de la imaginación o de ideas, ¿verdad? Que es cuando combinamos las ideas obtenidas de la experiencia. Y ahí ya no importa el tiempo, ¿verdad? Presente, pasado, siempre nosotros si combinamos las ideas, entonces las estructuramos en la mente. La realidad no puede ser demostrada lógicamente, dice Hume. La experiencia nos permite imaginar las conexiones causales, nada más, ¿verdad? Entonces aquí hay un elemento bien importante en Hume. Para él, si quieren decirlo, nosotros creemos por imaginación, conocemos, perdón, por imaginación y por fe, ¿verdad? De manera lógica no se puede demostrar algo, sino que es la costumbre, ¿verdad? Aquí por eso él pone el ejemplo de la bola de billar en su libro que se llama El Tratado sobre la Naturaleza Humana. eh, Pone el ejemplo esto de la bola de billar, ¿verdad? En donde usted ve a este tipo que va a tirar la bola de billar y usted ya se imagina de que el siguiente movimiento va a ser que todas las bolas salgan dispersas, unos van a caer en una buchaca, otras van a salir disparadas para otro lado. Entonces, eso yo lo sé porque ya lo vi anteriormente. Incluso él lo llama que es una falacia, ¿verdad? Falacia post ergo propter hoc, que es decir, un acontecimiento sucede a causa del otro. Y nosotros estamos acostumbrados a que siempre pase así, entonces por eso nos imaginamos eso. Usted, por ejemplo, usted va para su clase, ¿verdad? En la universidad, eh, y usted sale temprano, se baña, se prepara, sale temprano y usted entiende de eh, que el transporte colectivo va a pasar por donde usted siempre pasa. Entonces usted ya piensa de que ese conocimiento es un conocimiento seguro, pero ¿y qué tal si no fuera así, verdad? ¿Qué tal si ese día no se le ocurre trabajar al, a a ese servicio de buses? ¿Qué tal si algo pasó, verdad? No llegó ningún motorista a trabajar de forma causal, ¿verdad? Eso es una de las tantas posibilidades que existen, ¿verdad? Igual sería que usted llegara a clase, ¿verdad? Y solo usted fuera y todos los demás se pusieron de acuerdo, o ni si se pusieron de acuerdo, sino que simplemente nadie quiso ir y al final solo llegó usted, ¿verdad? Entonces, claro, pero dice Hume que si nosotros pensáramos así, viviríamos con temor constante, ¿verdad? Entonces, por eso creemos de que las cosas son así y que no cambian, ¿verdad? Por eso el conocimiento es producto de la costumbre, según Hume. La polémica contra Descartes es referente al cogito o al yo o al res pensante, ¿verdad? Porque si estos son empiristas, dice Hume, no existe el cogito o el yo, no ha sido captado por la experiencia. Entonces, si no es captado por la experiencia, simplemente no existe.
Quiere decir que vota el principal argumento de Descartes. En el caso de los milagros, ya decíamos, son procesos naturales que no estamos acostumbrados o no tenemos explicación. Si usted en alguna ocasión se cae de algún edificio o algún conocido y no se mata, pues eso es un milagro según Hume, ¿verdad? Porque según las leyes de la naturaleza, pues tendría que haberse muerto si el edificio es alto, ¿verdad? La mente ordena la realidad en base a tres facultades, según Hume. Semejanza, contigüidad en tiempo y espacio y causalidad. Los grados del conocimiento son de proposiciones matemáticas, es decir, proporciones matemáticas, perdón, es decir, de ideas universales necesarias y de proporciones de hecho, ideas posibles y contingentes, o sea, lo que puede ser o no ser. Y en el caso de las matemáticas, como él confía plenamente en ellas, son de lo que no puede ser distinto de cómo es, ¿verdad? Las limitaciones en la relación de causa y efecto nunca puede ser conocido a priori, ¿verdad? Eso es una gran polémica, ¿verdad?, que genera Hume, ya que nosotros solo podemos conocer a través de la costumbre, a través de la experiencia, a través de la memoria y todo eso, ¿verdad? Quiere decir de que lo que nosotros no conocemos no lo podemos dominar, ¿verdad? No estamos inseguros, no sabemos nada, ¿verdad? Entonces, en el caso de la Biblia se encuentra, por ejemplo, Adán en el paraíso, ¿verdad? Adán en el Edén. eh, y se supone que él ya es formado como un hombre pleno con todas sus capacidades físicas y mentales. eh, Según Hume, ya que la condición humana se reduce toda la experiencia, si esto hubiese sido cierto, Adán no hubiese podido sobrevivir, porque por ejemplo, él no hubiese sido capaz de comprender de que si qué sé yo, se quería cruzar un lago, podía ahogarse, ¿verdad? O que si había alguna planta que era tóxica, podía envenenarse, o que si la temperatura, ya que estamos hablando de una selva, ¿verdad? Un paraíso terrenal, ¿verdad? Donde hay enorme cantidad de árboles, estando desnudo, que pudiera perder el calor corporal y morir de hipotermia. Entonces no había conocimiento en la mente de Adán sobre eso. Hubieras fracasado ese proyecto. Luego, la memoria nos permite renovar las experiencias, ya decíamos, conocemos a través de las costumbres, tipos de percepciones o representaciones de la realidad, según Hume, son dos, subjetivas y objetivas. Las subjetivas aparecen y desaparecen según el lugar en que estemos. Ejemplo, ¿verdad? Las imágenes de la UES, esas son percepciones subjetivas que usted tiene. Usted todavía recuerda cómo era, ¿verdad? Allá donde usted recibía clases, los pasillos por donde pasaba y todo eso, ¿verdad? Y también están las percepciones objetivas, que son las mismas siempre, a pesar de que pensemos que cambia. Es el ejemplo de un árbol, ¿verdad? Usted se para, por ejemplo, en el Rafael Mengíbar en la tercera planta y ve para allá, para la parte de rectoría, ¿verdad? Y usted ve unos árboles y desde esa perspectiva son pequeños, pero entonces usted se baja, va hacia allá y este, se da cuenta que no son pequeños, son altos, ¿verdad? Entonces esas son percepciones objetivas, esas no cambian. Usted piensa que cambian, pero no cambian. El fundamento de la moral es mantener la sociedad por medio de la justicia. Entonces, las leyes, ¿verdad? Y la justicia se encargan de, o tienen una función o utilidad social de la convivencia pacífica y también la virtud política, ¿verdad? Tiene que ser una astucia que debe practicar el individuo que se dedique a esa profesión, vamos a decir, ¿verdad? Como hay que combinarlo, ¿verdad? Hay que mantener la armonía en la sociedad, entonces no puede el político soltar su rienda, ¿verdad? En su afán de poder y de ambición de riqueza y todo eso, porque entonces genera caos. En el caso de la religión, dice que la religión o las creencias religiosas son producto de la imaginación humana. Esto viene de antiguo, ¿verdad? Donde decíamos que el ser humano no podía comprender algunos elementos de la realidad y le daba atribución de seres divinos. El politeísmo es atribución de poderes inexplicables a la naturaleza. Por eso aquí les pongo el ejemplo de los dioses egipcios, ¿verdad?
donde había el dios del agua, igual que en los mayas, ¿verdad? O en los aztecas, dios del agua, dios del sol, dios del cultivo y todo eso, ¿verdad? Es porque no podían explicar los fenómenos naturales. De ahí, ya decíamos, surge el monoteísmo, que es cuando se unifican las religiones por medio del sincretismo, ¿verdad? Ya decíamos cómo el cristianismo se forma a partir de las distintas religiones, distintas divinidades, y entonces ya crea solo un Dios único. Entonces el monoteísmo. Y el hombre, por eso dice Hume, es esclavo de los productos de su mente. Entonces, ese es el papel dañino que tiene la religión, según Hume, ¿verdad? Eso de dejarse dominar por lo que la misma mente ha creado. Y después está el gusto artístico. En el caso de la estética de Hume, habla de la belleza artística. Dice él que existe únicamente en el espíritu del que lo experimenta. O sea que aquí estamos hablando de un elemento propiamente subjetivo. Subjetivo, ¿verdad? Yo no puedo pensar de que existe una categoría universal de belleza, como querían hacerlo Sócrates, ¿verdad? Para a mí puede representarme un objeto, una persona, una situación, algo bonito, algo agradable, pero para otra no, ¿verdad? Entonces, por eso es, o existe simplemente en el espíritu del que lo experimenta. El sentimiento es distinto según quien lo percibe, obviamente, ¿verdad? Según su condición social, según su estado de ánimo. Y los parámetros de belleza se retoman en base a un punto medio, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea, una creación artística, quieres o no, tiene cierto grado de creatividad. Y para algunos ese punto medio puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Puede ser, bueno, una expresión artística bonita o una expresión artística fea. Entonces, por eso, él clasifica el gusto artístico de dos formas, el normal y el anormal, ¿verdad? Entonces, él simplemente aconseja que deben eliminarse los prejuicios y educarse el gusto artístico, ¿verdad? Porque hay que comprender que existe arte bueno y arte malo, ¿verdad? Y hay gente que dice que no, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay arte malo. Entonces aquí, miren, les pongo el ejemplo de la estatua de Moisés. Entonces, esta es una escultura, pero fantástica, ¿verdad? Ustedes la pueden buscar. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, es de Miguel Ángel esta escultura. Y es una pieza, pero fantástica, ¿verdad? El Moisés. Y al lado derecho, usted ve una figura, ¿verdad? Y todas feas, todas deformes. Pues este es arte feminista. Mire, ellos han hecho esta figura con sangre de menstruación. Entonces, es una cosa informe y que seguramente es eh, desagradable al olfato, ¿verdad? Yo me imagino de que una pintura de esa, de que esté expuesta ahí en una galería, con ese mal olor, disculpando ahí la expresión, pero quieras o no, es expresión artística, pero es desagradable. O bueno, no sé si a alguno de ustedes les gusta. Vaya, hasta ahí vamos a llegar a esa clase. Yo creo que vamos a llegar hasta esta clase en cuanto a la tercera evaluación porque son contenidos que me permiten hacer bastantes preguntas, pero ya les dije yo que en este tercer examen lo vamos a hacer con un menor grado de dificultad, entonces por eso no le quiero meter mucho contenido. Tal vez algunos de los temas que quedaron pendientes, incluso la explicación de la película de Charles Chaplin, se los puedo desarrollar en clase de sociología, si es que llevan sociología conmigo. Bueno, si no, ahí les queda de tarea a ustedes, ¿verdad? Eh, entonces, quizás, yo pienso de que hasta aquí serían los temas que vamos a evaluar. Ya les dije, ya les mencioné. Eh, Voy a poner menos grados de dificultad, ¿verdad? Va a ser de opción múltiple. Les voy a dar dos intentos para que desarrollen el examen. Les voy a dar la opción de que de esos dos intentos se guarde la nota más alta para que ahí pues estén beneficiados y también les voy a dar la opción de que tengan más tiempo para responderlo, ¿verdad? Para que así no tengan ningún inconveniente, ¿verdad? Yo sinceramente, pues bueno. No es agradable decir estas cosas, pero hay gente que me escribió, ¿verdad? Y me escribió de mala forma. Pues yo no sé qué piensan, pero obviamente, ¿verdad? De que no es nada de lo que me dijeron ahí, ¿verdad?
de todo lo que expresaron, al final dijeron cosas de que no son apropiadas. Yo por lo menos no lo aconsejo. En el caso mío, pues usted es un estudiante, yo soy profesor. Si tiene malas actitudes, pues bueno, es un momento pues de molestia, pero no quiere decir de que yo le voy a pasar factura, no quiere decir que me voy a enemistar con usted, ni nada por el estilo, ¿verdad? No, simplemente es un comentario y ya, ¿verdad? Ahora, también hay que saber expresarse, hay que saber decir las cosas antes, a pensar las cosas antes de decirlas, porque realmente están bastante mal. Yo le voy a decir esto. Estaba revisando el examen 2 y hay mucha gente de que, bueno, no mucha gente, un par, ¿verdad? Que está inconforme con su nota. Primero, recuérdense que ya habíamos dicho de que pues iban a hacerse una autoevaluación y que del examen 2 pues estaba esa prueba ya montada, entonces esa iban a desarrollar y van a tener esa nota. Entonces, derecho de reclamar ya no había. No tiene sentido que lo hayan hecho. Eso es lo primero. Lo segundo es de que estaba revisando de la gente principalmente. Bueno, revisé casi 40 pruebas y me sorprendió. Porque resulta de que entre la gente de que estaba molesta, entre la gente de que no dijo nada tampoco, revisé la prueba y errores de plataforma sí hay. Entonces yo calculo, bueno, no calculo, sino que saqué los datos y más o menos son 2 puntos que se habían perdido por errores de la plataforma. 2 puntos. Quiere decir que el promedio tendría que haber sido 8. Bueno, pero no fue 8. Entonces comencé a revisar. De las preguntas que habían respondido, estaban malas, muchas. Entonces yo no entiendo cómo alguien puede o tiene la osadía de reclamar cuando ha respondido no mal. Y yo dije, pues bueno, al final puede ser de que tenga la duda, pero no, obviamente está malo, pero le voy a dar beneficio a la duda. Sigo revisando la tercera opción y resulta de que de la gente que estaba inconforme y de muchos de que salieron mal, dejaron el examen sin resolver, no había ninguna respuesta guardada. Entonces eh, pues realmente no había nada que alegar. Obviamente de que mi objetivo, como le dije, no es eh, estorbarle, ¿verdad?, en el desarrollo de su aprendizaje. No tengo nada contra usted, entonces yo para que no salgan tan mal, de las tareas que han realizado, le voy a dar un porcentaje para que no quede una nota tan baja en esa examen 2, pero va a ser a criterio personal mío, ¿verdad? Según yo vea el esfuerzo que han hecho, hay gente que sí se esforzó, ¿verdad? Hay gente que uno dice, este sí estudió, este sí se puso las pilas, tiene la misma condición y salió bien de lo que los otros salieron mal. Entonces, obviamente, ¿verdad? Esa gente, eh, pues, quieras o no, tiene un poco más de premio que alguien de que salió mal y todavía está molesto, ¿verdad? Pero no lo tomen personal, como les digo, yo por eso reduje incluso las actividades, ¿verdad? Ya no tienen la presión del libro del capital, ya no tienen la presión que hay que hacer una última actividad, porque el objetivo no es que aplacen, el objetivo es que aprendan. Y ahorita dentro de estos contenidos, pues les toca a ustedes repasar. Yo en lo que pueda les voy a ayudar, porque como les digo, pues no gano nada, no me representa nada que ustedes no pasen. Es más, me gusta que la gente aprenda y que si se va, pues y que si ya no quiere llevar materias conmigo, no importa, pero que por lo menos reconozca de que algo aprendió de mi clase. Bueno, dicho esto, entonces hasta aquí vamos a llegar con las clases. Entonces estudian y ojalá salgan bien.